Elena jamás olvidaría el momento en que un desconocido le ofreció $1.000.000 solo para humillarla. La noche había comenzado como cualquier otra en El Palazoro. Las luces cálidas reflejaban el lustre de copas vacías. El murmullo constante de voces distinguidas flotaba entre columnas de mármol. Elena cargaba una charola con perfecta postura, sonriendo apenas lo necesario para conservar su empleo. Su uniforme negro, planchado con esmero en la madrugada, ocultaba el cansancio de quien estudiaba letras por la mañana, sobrevivía al transporte público por la tarde y servía mesas por la noche. El gerente apareció con su mejor sonrisa profesional. Mesa 15, Elena. Cliente muy importante. Todo debe ser perfecto. Ella asintió sin preguntar. Ya había aprendido que en ese restaurante todos los clientes eran importantes, aunque algunos más que otros. Tomó su libreta y caminó hacia la mesa junto al ventanal, donde el castillo de Chapultepec brillaba en la distancia. El hombre que la esperaba era impecable. Traje oscuro a la medida, reloj que valía más que su renta anual, mirada entrenada para no pedir nada, solo ordenar. Samir al-Rashid no levantó la vista cuando ella se acercó. Cruzó los brazos sobre la mesa. Dejó caer las palabras con un acento árabe marcado pero seguro. Te doy $1.000.000 si me atiendes en árabe. El restaurante pareció congelarse. Las conversaciones cercanas se apagaron. Los meseros voltearon disimuladamente. Elena sintió el golpe en el pecho. No era una propuesta. Era una prueba. Una humillación disfrazada de generosidad. Pero algo en ella, forjado en clases nocturnas de idiomas y en la certeza de que la dignidad no se negocia, se negó a retroceder. Respiró hondo y respondió en árabe clásico, con pronunciación impecable. Buenas noches. Tenemos como entradas esta noche hummus de garbanzo con aceite de oliva libanés, baba ganoush preparado a la parrilla y kibé de cordero con piñones tostados. Samir levantó la mirada por primera vez. Su expresión cambió. El desinterés se convirtió en sorpresa contenida. Dejó los brazos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Háblame en dialecto levantino. Elena no titubeó. Cambió el registro con naturalidad, como si hubiera crecido entre los mercados de Damasco. Por supuesto. ¿Prefiere comenzar con algo ligero o directamente el plato fuerte? Algo brilló en los ojos de Samir. No era burla, era reconocimiento. Había esperado ver a una joven intimidada, quizá ofendida, tal vez dispuesta a aceptar dinero por un acto teatral. En cambio, encontró a alguien que sabía defenderse sin alzar la voz. Dialecto egipcio, ordenó. Ella sonrió apenas. Quisiera recomendarle el cordero con especias de Alejandría. Es uno de los favoritos entre nuestros comensales. Samir soltó una risa breve, genuina. ¿Dónde aprendiste? En la universidad y en autobuses llenos, respondió ella en español, recuperando el tono profesional. ¿Ya decidió qué ordenar o prefiere seguir poniendo a prueba mis idiomas? Por primera vez en años, Samir al-Rashid sintió que alguien no le tenía miedo. Tráeme el cordero. Y vino tinto, el que tú recomiendes. Elena anotó, hizo una reverencia ligera y se retiró. Cuando llegó a la cocina, sus manos temblaban. No de miedo, de rabia contenida, de orgullo herido, de la extraña satisfacción de haber sobrevivido a una emboscada verbal. Regresó con las entradas 20 minutos después. Junto a su plato, encontró un sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había un cheque, $1.000.000, y una nota manuscrita, por demostrar que el dinero no compra talento. Elena leyó la nota 2 veces. Sintió el peso del cheque entre sus dedos. $1.000.000. Podría pagar su carrera completa, la renta de su madre, las deudas acumuladas. Podría dejar de servir mesas, de levantarse antes del alba, de dormir en camiones, pero algo más grande que la necesidad se apoderó de ella. Caminó de regreso a la mesa 15. Samir la observó con curiosidad. No puedo aceptar esto, dijo ella en voz baja, dejando el sobre frente a él. ¿Por qué no? Lo ganaste. No quiero ganarlo así. Samir frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le devolvieran dinero. En su mundo, todo se compraba. La atención, la lealtad, el respeto. Y ahora una mesera mexicana rechazaba $1.000.000 como si fuera una limosna. ¿Qué quieres entonces? Elena lo miró directamente a los ojos.
Nada de usted. Solo quiero hacer mi trabajo. Dejó el sobre la mesa y se retiró. Esa noche, al terminar su turno, Elena salió del restaurante con el cuerpo adolorido, pero el alma intacta. No sabía que acababa de plantar una semilla en el corazón de un hombre que nunca había conocido la resistencia. Samir al-Rashid pasó días pensando en ella. No podía entender por qué alguien rechazaba dinero. Había conocido a docenas de personas dispuestas a humillarse por mucho menos. Y esta joven, esta mesera que recitaba árabe como si fuera su lengua materna, había preferido la dignidad. Una semana después, volvió a El Palazoro. Pidió la mesa 15. Pidió que Elena lo atendiera. Cuando ella apareció, con la misma sonrisa profesional de siempre, Samir no ofreció dinero. Ofreció conversación. ¿Por qué estudias letras? Elena lo miró con desconfianza. ¿Por qué le importa? Porque me interesa entender a alguien que prefiere palabras al dinero. Las visitas de Samir se volvieron rutina. Cada martes y viernes, mesa 15, siempre Elena. Al principio eran conversaciones breves. Él preguntaba sobre su día, ella respondía con educación distante. Luego las charlas se extendieron. Hablaban de literatura árabe, de poesía persa, de la ciudad vista desde un taxi versus desde una camioneta blindada. Elena descubrió que Samir no era solo un magnate árabe con dinero ilimitado, era alguien que conocía la soledad del poder, alguien que había heredado un imperio pero perdido la libertad de ser común. Samir descubrió que Elena leía a Nizar Qabbani en el transporte público, que traducía poemas al español en servilletas, que soñaba con publicar un libro algún día. ¿Por qué trabajas aquí si podrías estar estudiando tiempo completo?, preguntó una noche. Porque la vida no es una elección entre lo que quieres y lo que necesitas, es hacer ambas cosas al mismo tiempo. Él guardó silencio. Nunca había tenido que elegir nada. Todo le fue dado. Pero afuera de esas conversaciones, el mundo comenzaba a notar. Los compañeros de Elena murmuraban. Los blogs de espectáculos publicaban fotos borrosas de el magnate árabe y la misteriosa mesera. Las redes sociales inventaban historias, que ella era una cazafortunas, que él la mantenía, que todo era un montaje publicitario. El gerente llamó a Elena a su oficina. Necesito que tomes unos días libres. ¿Por qué? Porque estás causando problemas. El señor Al-Rashid es un cliente importante y no podemos permitir que el personal se involucre sentimentalmente. Elena sintió la rabia subir por su garganta. Yo solo hago mi trabajo. Lo sé, pero la prensa no lo ve así. Y necesitamos proteger la reputación del restaurante. Fue una suspensión disfrazada de consejo. Elena salió de la oficina con los ojos secos y el corazón partido. No por Samir, por la injusticia de ser castigada por algo que no había hecho. Cuando Samir se enteró, llegó al restaurante como tormenta. Exigió hablar con el gerente. Amenazó con retirar todos sus negocios del lugar. Ofreció comprar el restaurante completo si era necesario. Elena lo detuvo con una llamada. No hagas nada. ¿Cómo que no haga nada? Te suspendieron por mi culpa. Exactamente. Por tu culpa. Y no necesito que me rescates. Silencio al otro lado de la línea. No quiero ser tu proyecto de caridad, Samir. Si vamos a tener algún tipo de relación, tiene que ser entre iguales. No somos iguales. Lo sé, pero podemos respetarnos como si lo fuéramos. Samir colgó sin responder. Pasó 3 días sin contactarla. Elena pensó que había terminado todo antes de comenzar. Se dedicó a sus clases, a su tesis, a reconstruir su rutina sin el restaurante, hasta que Samir apareció en la puerta de su universidad. No llegó en camioneta blindada, llegó en taxi, sin guardaespaldas, con un libro en la mano. Traducciones de Nizar Qabbani al español, dijo, extendiéndole el ejemplar. Pensé que te gustaría. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. ¿Viniste hasta aquí solo para darme un libro? Vine para disculparme. Tienes razón. No puedo rescatarte. Pero sí puedo estar aquí, si me dejas. Ella tomó el libro. Sintió el peso de la promesa más allá de las páginas. ¿Qué quieres de mí, Samir? Conocerte, sin mesas de por medio, sin dinero, sin roles. Elena sonrió. Por primera vez desde que lo conoció. No como mesera, sino como mujer. Hay una cafetería cerca. Sirven un café terrible, pero es barato. Perfecto. Caminaron juntos por las calles de la ciudad. Él,
acostumbrado a salones privados y reservaciones exclusivas. Ella, experta en rutas de camión y mercados populares. Fueron, por 2 horas, solo 2 personas compartiendo historias. Pero el mundo no los dejó en paz. La familia de Samir llegó a Ciudad de México 2 semanas después. Laila Al-Rashid, su madre, era una mujer de porte impecable y mirada afilada. Tariq, su hermano menor, cargaba el cinismo de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Pidieron reunirse con Elena. El encuentro fue en el Hotel San Regis, en una suite con vista al Ángel de la Independencia. Elena llegó sola, con un vestido sencillo pero digno, el cabello recogido, la espalda recta. Laila la estudió en silencio durante largos segundos. «Háblame en árabe», ordenó finalmente. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. En árabe clásico, con la misma fluidez que había usado aquella primera noche en el restaurante, se presentó. Habló de su familia, de sus estudios, de su amor por las lenguas. No mintió. No exageró. No se disculpó por quién era. Laila la escuchó sin interrumpir. Al final, hizo una pregunta en dialecto del Golfo. «¿Por qué rechazaste el dinero de mi hijo?». Elena respondió en el mismo dialecto. «Porque mi dignidad no está en venta». Un silencio pesado llenó la habitación. Tariq intervino con sarcasmo apenas velado. «¿Y ahora? ¿Esperas que te aceptemos porque hablas nuestro idioma?». «No espero nada. Solo vine porque Samir me lo pidió». Laila levantó una mano, deteniendo a su hijo menor. «Eres directa. Me gusta eso». Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Elena permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la evaluación. «Mi hijo nunca ha traído a nadie a conocernos», dijo Laila sin voltear. «Ni siquiera a las mujeres de nuestra propia cultura. ¿Sabes lo que eso significa? Que soy un problema». Laila volteó. Sus ojos reflejaban algo que Elena no esperaba. No era desprecio, era reconocimiento. «Significa que eres importante, y eso me asusta, porque si mi hijo se equivoca, sufrirá. Y si tú te equivocas, también». Elena sostuvo la mirada de Laila. «No vine aquí a prometer que todo será perfecto. Vine a demostrar que lo intentaré». Algo en la madre de Samir se ablandó. Reconoció en Elena algo que ella misma había sido décadas atrás. Una mujer dispuesta a defender su lugar sin pedir permiso. «Tariq, déjanos solas». El hermano menor salió de mala gana. Laila se sentó frente a Elena. «Cuando me casé con el padre de Samir, su familia me rechazó. Decían que no era suficiente, que venía de una ciudad equivocada, de una familia sin el apellido adecuado. Tardé años en ganarme su respeto». Elena escuchó en silencio. «No quiero que mi hijo pase por lo mismo, pero tampoco quiero que renuncie a alguien que lo hace feliz. ¿Qué necesita que haga? Que enfrentes todo con dignidad. Que no huyas cuando las cosas se pongan difíciles. Y que nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir inferior». Elena asintió. «Eso puedo prometérselo». Laila extendió la mano. Elena la tomó. Fue más que un saludo. Fue un pacto. Días después, Laila invitó a Elena a un almuerzo privado en un restaurante libanés de la colonia Roma. Sin Samir, sin Tariq, solo ellas dos. Hablaron de poesía, de tradición, de los desafíos de amar a alguien de un mundo diferente sin perder el propio. Laila le enseñó frases en dialecto del Golfo que solo las mujeres usaban entre sí. Elena le contó historias de su abuela, de mercados en la madrugada, de poemas escritos en cuadernos viejos. Al final del almuerzo, Laila dijo algo que Elena jamás olvidaría. «No necesitas convertirte en nosotros. Solo necesitas ser tú misma, con respeto». Pero Tariq no se rendiría tan fácil. Una tarde, le ofreció a Elena un sobre con dinero. $500,000. «Para que te alejes de mi hermano. Sin escándalos. Solo desapareces». Samir, que había llegado justo en ese momento, casi se abalanza sobre él. Elena lo detuvo con una mano firme. Miró a Tariq con calma. Si hubiera querido dinero, lo habría aceptado la primera noche. Tariq guardó el sobre sin decir palabra. Por primera vez, vio a Elena como algo más que una amenaza. Vio a alguien incorruptible. Samir tomó la mano de Elena y la condujo fuera del hotel. «Lo siento, mi familia puede ser protectora». «Lo entiendo». Caminaron por el paseo de la Reforma en silencio.
Finalmente Samir se detuvo frente a una fuente. «Quiero que vengas conmigo a Dubái». Elena sintió el vértigo de la propuesta. «¿Para qué?» «Para que conozcas mi mundo, completo, sin filtros». Ella dudó, no por miedo a Dubái, sino por miedo a perderse a sí misma en el proceso. ¿Y si no encajo? No necesitas encajar, solo necesitas estar. Elena aceptó. 2 semanas después, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Dubái. El calor la golpeó como pared. Las luces, los edificios imposibles, las fuentes más grandes que plazas enteras, todo era exceso y belleza. La familia extendida de Samir la recibió con cortesía formal. Tías que la evaluaban con miradas discretas. Primas que conversaban en árabe demasiado rápido para que entendiera todo. Abuelos que asentían sin sonreír. Elena no fingió ser otra. Respondió con amabilidad, aprendió nombres, respetó costumbres, pero nunca renunció a su forma de hablar, de vestir, de ser. Samir la llevó al desierto una noche. Lejos de la ciudad, bajo un cielo imposiblemente estrellado, montaron un campamento tradicional. Fuego bajo las estrellas, silencio que curaba. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó él. Elena miró el horizonte infinito. No, pero extraño mi ciudad. Yo también la extraño. Y eso es nuevo para mí. Se miraron en la oscuridad, y por primera vez ambos entendieron que el amor no era adaptarse, era construir un espacio donde ambos pudieran existir sin borrarse. Samir sacó un anillo de su bolsillo. No era ostentoso, era simple, con una inscripción en árabe y español. No te estoy pidiendo que renuncies a nada, solo te pido que camines a mi lado. Elena lloró, no por el anillo, por la promesa. La boda se celebró en 2 tierras. La primera ceremonia fue en Dubái, en un salón donde el mármol competía con el cielo. Música tradicional, votos en árabe. Laila, orgullosa, llamándola hija frente a cientos de invitados. Tariq, finalmente derrotado en su desconfianza, sonriendo con sinceridad. La segunda ceremonia fue en Ciudad de México, en un jardín con vista a Chapultepec. Música de mariachi mezclada con derbaque. Votos en español. La madre de Elena, llorando de felicidad. Amigos de la universidad cantando canciones que Samir nunca había escuchado, pero que aprendió a amar. Fue una unión de mundos, no una conquista. En su discurso, Samir bromeó. Le ofrecí $1.000.000 a Elena la primera noche que la conocí. Ahora sé que fue poco. Ella vale mucho más. Elena sonrió desde su lugar. No por el dinero, por el reconocimiento. Regresaron a vivir entre 2 ciudades. Dubái para los negocios, Ciudad de México para el alma. Aprendieron a construir una vida que no borrara ninguna de sus identidades. Elena nunca dejó de estudiar. Terminó su maestría. Publicó un libro de traducciones de poesía árabe al español. Samir asistió a cada presentación, sentado en la primera fila, orgulloso. Juntos crearon una fundación. Su propósito: apoyar a jóvenes en el aprendizaje de idiomas y en la comprensión de culturas más allá de los prejuicios. Elena, quien alguna vez recitó versos árabes en un microbús lleno, ahora abría esa puerta para otros. Un día, de visita en Ciudad de México, Elena entró a El Palazoro, no como empleada, como invitada. Se sentó cerca de la mesa 15, pidió el menú en árabe al mesero nuevo, quien la miró sorprendido. Sonrió al recordar la noche en que un desconocido intentó comprar su dignidad. Desde su hogar en Dubái, con el Golfo Pérsico reflejando las estrellas, Elena entendía ahora que el amor no es huida ni recompensa. Es construcción diaria, es respeto mutuo, es caminar juntos sin que ninguno pierda su rumbo. Y la dignidad, defendida en el momento justo, se convierte en legado. Años después, Elena daba conferencias en universidades de ambos continentes. Hablaba de la importancia de los idiomas como puentes, no como herramientas de poder. Contaba su historia sin vergüenza. La mesera que rechazó $1.000.000 y ganó algo mucho más valioso. Los auditorios se llenaban de jóvenes que veían en ella no a una princesa rescatada, sino a una guerrera que nunca se arrodilló. Samir la acompañaba cuando podía. Aprendió español con fluidez, cometiendo errores que Elena corregía con ternura. Leía los libros que ella traducía, subrayaba versos. Discutían sobre poesía en la terraza de su casa en la Ciudad de México.
mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Él, que había crecido entre rascacielos de cristal, ahora encontraba paz en el caos organizado de una ciudad que nunca dormía. Tuvieron una hija. La llamaron Nur, luz en árabe. Y cuando la niña preguntó cómo se habían conocido sus padres, Elena le contó la verdad sin adornos. Tu padre intentó comprarme. Yo le demostré que hay cosas que el dinero no puede comprar. Samir agregó, con una sonrisa. Y tu madre me enseñó que ser rico no significa ser poderoso. El verdadero poder está en saber quién eres. Nur creció entre dos idiomas, dos culturas, dos formas de ver el mundo. Desayunaba chilaquiles y cenaba kapsa. Celebraba el Día de Muertos y el Eid. Y aprendió que el amor verdadero no borra diferencias. Las celebra, las honra, las convierte en fortaleza. Laila, ya anciana pero aún imponente, visitaba México cada invierno. Se sentaba con Elena en el mercado de Coyoacán, tomaban café de olla, hablaban de recetas antiguas y de poemas nuevos. La matriarca que alguna vez desconfió de la joven mesera, ahora la consideraba la hija que nunca tuvo. Un día, antes de regresar a Dubái, le regaló un collar que había pertenecido a su propia madre. Para que nunca olvides que eres parte de nosotros. No porque te hayas adaptado, sino porque te mantuviste firme. Tariq, convertido en tío consentidor, enviaba regalos desde Dubái, libros raros para Nur, fotografías de sus viajes. Había aprendido, a fuerza de evidencia y años, que el valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria sino en la huella que deja en los demás. Un martes por la noche, Elena y Samir regresaron a El Palazoro. Pidieron la mesa 15. El gerente, envejecido pero aún en su puesto, los recibió con reverencia exagerada. Ya no quedaban meseros de aquella época, pero la historia se había vuelto leyenda entre el personal nuevo. Samir pidió cordero, Elena pidió hummus. Conversaron en árabe, luego en español, luego en el silencio cómodo de quienes se conocen sin necesidad de palabras. Observaron a los comensales a su alrededor, ejecutivos cerrando negocios, parejas en primera cita, familias celebrando logros. Cada mesa, un mundo distinto. Al final de la cena, Samir dejó una propina generosa, pero no extraordinaria. Ya no necesitaba impresionar a nadie. El mesero que los atendió, un joven estudiante de comunicación, les agradeció con sinceridad. Elena le preguntó qué estudiaba. Él respondió con los ojos brillantes. Ella le dio su tarjeta. Si alguna vez necesitas apoyo para aprender idiomas, búscame. El joven se quedó sin palabras. Afuera del restaurante, bajo las luces de Chapultepec que aún brillaban igual que aquella primera noche, Elena tomó la mano de Samir. ¿Sabes? Nunca te agradecí por aquella noche. ¿Por ofrecerte dinero? Por obligarme a defenderme. Por enseñarme que mi dignidad valía más que cualquier cheque. Por ser lo suficientemente terco como para regresar. Samir sonrió, con esa mezcla de arrogancia y ternura que solo ella conocía. Tú me enseñaste que hay personas que no se compran, y eso me salvó de convertirme en alguien vacío. Elena se detuvo. Lo miró con la misma intensidad de aquella noche en el desierto. Construimos algo hermoso, ¿verdad? Construimos algo real. Salieron del restaurante tomados de la mano, dos mundos caminando juntos. Dos historias entrelazadas sin que ninguna perdiera su voz. Pasaron frente al ventanal donde todo había comenzado. La mesa 15 estaba ocupada por una pareja joven. Él vestía traje caro. Ella, ropa sencilla. Se miraban con la misma mezcla de curiosidad y desafío. Elena sonrió. Quizá, pensó, el mundo estaba lleno de encuentros imposibles esperando convertirse en algo más. Y mientras caminaban hacia su auto, bajo el cielo de una ciudad que los había visto crecer juntos, ambos supieron que habían ganado la apuesta más importante. No contra el mundo, sino a favor de ellos mismos. La dignidad defendida no solo había sido victoria, había sido semilla. Y ahora, años después, daba frutos que ni siquiera habían imaginado aquella noche cuando $1 millón quedó sobre la mesa y una mesera dijo no.